buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, que es la última del tercer día del Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones. Gracias a quienes han estado en nuestras Migratalks. Todavía tenemos un día mañana, pero esta sesión de ahora es muy especial para nosotros en el Congreso de Mérida, porque desde su origen, este Congreso lo que ha buscado es tender puentes y uno de los puentes que más nos interesa atender y conservar es el que hay entre los dos continentes, entre América y Europa, y extendernos a África, a Asia. Ojalá pronto podamos tener representaciones más diversas en nuestras próximas sesiones. Pero el día de hoy, el puente que tendemos es entre dos periodistas que han trabajado en televisión, que conocen los grandes medios, lo que en Estados Unidos se conoce como mainstream media, que son estos espacios que ya sabemos, ¿no? Son empresas, son espacios para la información, pero son espacios también que se rigen por reglas de mercado, que se rigen por lo que la gente quiere ver, las preferencias, y en ocasiones sabemos que es difícil empujar algunos temas, como el de la migración, pero algunos otros temas de comunidades vulnerables, con una narrativa que no sea la que reproduce estereotipos, que no sea la que se hace con base en prejuicios. Tanto María Antonieta Mejía como Marta Nebot, las dos periodistas que nos acompañan hoy, han tenido la experiencia de poder empujar algunas historias y de jugar con nuevas narrativas y también de analizar cómo funcionan los medios, la televisión en particular, y ese es el puente que tendemos hoy. Entonces, presento brevemente a nuestras panelistas. María Antonieta Mejía es originaria de la Ciudad de México, tiene muchos años trabajando en Estados Unidos, ha trabajado en medios como NBC, CNN, Weather Channel, Google Maps, en varias publicaciones hispanas, y actualmente trabaja en Univision. Ella está basada en San Francisco, ha recibido 8 premios Emmy, tiene por ahí una fotito si la googlean con todos sus premios, y bueno, ha estado durante mucho tiempo trabajando en cobertura para y sobre la comunidad migrante en Estados Unidos. Y Marta Nebot, muchos de ustedes la conocen, es periodista, es guionista, es actriz, escribe, hace radio, dirige, produce, interpreta desde hace más de 20 años, conoce todos los rinconcitos de la industria, lo cual nos va a ayudar mucho en esta conversación. Y actualmente colabora en tertulias de Telecinco, 4, Telemadrid, Televisión Española, y escribe artículos para Público, y también dirige un programa de radio en la cadena SER. Así que gracias por acompañarnos, Marta, que ahora te da tiempo de todo eso, ya No lo nos sé, contarás no lo también. sé. La idea es que haya una conversación entre ustedes. Yo solo lanzaré 3 líneas generales que me parece que sería interesante abordar. Lo primero es, ustedes tienen una larga historia de al menos 2 décadas en medios de comunicación que son medios masivos. A mí me interesaría mucho saber, en su experiencia en estos medios, cómo ha ido cambiando la percepción y la representación que hay de las comunidades migrantes, de las comunidades diversas, de lo que se llama minorías, porque son 2 décadas en las que en el discurso público ha habido algunos cambios. Tenemos medios independientes que de alguna manera crean otras narrativas, pero bueno, estas empresas grandes, estos medios de alcance nacional, ¿han tenido algún cambio, no? ¿Cuál ha sido su experiencia? Esa sería como la primera línea que propongo para la conversación. La segunda es, bueno, la televisión es un medio que difícilmente permite participaciones muy extensas o ahondar constantemente en algunos temas, ¿no? Es muy este ritmo de breaking news. ¿Cómo hacer para, en estos espacios que suelen ser reducidos, presentar una narrativa que vaya más de la nota escandalosa, de la nota del momento, y poder narrar historias que permitan entender los asuntos? Y bueno, la tercera línea, evidentemente les tengo que preguntar cómo cuál ha sido su experiencia durante estos años siendo mujeres en el periodismo, ¿no? Entonces, son las 3 líneas que propongo. Si les parece, voy a dejar a Marta para que ella abra la conversación y bueno, el foro es suyo. Les agradezco mucho estar aquí.
Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, es un placer enorme, María Antonieta, charlar contigo, archipremiada, de verdad. Enhorabuena por tanto trabajo y por tanto trabajo bueno. Y luego decir que efectivamente, bueno, mi currículum ya lo dice, pero por subrayarlo también me parece importante ser honesta en ese sentido. Yo no soy especialista en información de migraciones. Lo que sí que es verdad es que llevo muchos años trabajando en televisión, particularmente en programas de prime time, en programas que han sido muy vistos, y sí creo entender un poco cuáles son las dinámicas que se manejan en esos medios para decidir qué se pone y qué no se pone. Y entiendo, eso fue lo que hablamos antes de programar, que yo estuviera aquí, que eso es lo que yo, mi granito de arena en esta charla y en este año, ¿no? En el seminario. Entonces, partiendo de esa base, yo los cambios que he visto en estas décadas son pocos, particularmente en las televisiones privadas que son españolas, que son las que yo conozco más. Lo que puedo contar de mi experiencia sobre este tipo de temas es que efectivamente es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, conseguir colar, y lo digo así, conseguir colar temáticas de las que a nosotros, los que estamos aquí, nos interesan. Básicamente porque, particularmente en España, los medios del prime time están completamente espectacularizados, lo llamo yo. Se dedican a la persecución indómita de la audiencia minuto a minuto y todo lo que suene a repetido ya no interesa. Solo interesa lo que suena novedoso y lo que suena a espectáculo. Entonces, yo las veces que he conseguido, que alguna vez he conseguido colar, insisto, colar temas de inmigración, ha tenido que ver con eso, con darle la vuelta, con un partido de fútbol que se organizaba entre migrantes que estaban en un centro de acogida y que era muy llamativo porque había niños de por medio o porque siempre tenía que tener una nota de colorín, que era lo que yo en realidad conseguía vender, la normalidad, sobre todo la idea del inmigrante que ya está asentado y, en fin, que está dentro de nuestra sociedad, no interesa. Interesa solo el colorín, lo distinto, lo que tiene ese grado, como decía al principio, de espectacularidad, que creen que es lo que puede enganchar. Yo he llegado a tener consignas sobre qué inmigrantes podíamos sacar o no, incluso a la hora de hacer encuestas. Se me ha llegado a insinuar que era mejor que no fueran inmigrantes, que era mejor que no fueran inmigrantes de determinados países, que cosas además tan dolorosas como que te pidan la selección con respecto a la imagen del personaje. O sea, si le falta un diente, no lo quiero en la encuesta. Eh, Cosas así, ¿no? Cosas realmente que rozan el racismo, la xenofobia y una idea además de la televisión espectáculo en la que, luego hablaremos de mujeres, que decías que también era uno de los temas, en las que la imagen, ¿no? La imagen de lo bonito, digamos, está presente incluso cuando tratas temas de inmigración. Pretenden eso. Hay gente que pretende eso y hay gente que incluso lo impone. Entonces, yo creo que es muy difícil. Es verdad que en los últimos años he visto que en diferentes medios, no en los que yo manejo más en radio, empiezan a aparecer profesionales dedicados exclusivamente a las migraciones, que sí que consiguen tener sus espacios y que cada semana se hable de eso y que se puedan especializar en este tipo de temas. Y que esa ventana en determinados medios, particularmente progresistas, sí se está empezando a abrir. Pero insisto, yo de eso no quiero hablar mucho porque no es mi tema, yo no lo controlo y no lo manejo, yo lo escucho. Yo más bien soy en ese caso oyente y consumidora de ese tipo de información. Sí veo cierto avance en esos medios, como digo, pero en los medios mayoritarios, particularmente las televisiones privadas españolas, no veo ningún avance. Em, bueno, ¿qué tal? También estoy súper contenta y me siento muy emocionada de estar participando en este panel. Gracias a Eileen por la invitación y un gusto grande conocerte, Marta. Mm. Yo puedo decir que en mis años de trabajo, ya muchos años de trabajo en diferentes plataformas, televisión, prensa escrita, radio,
sí he visto cambios, en algunos casos para bien, y me ha tocado pasar también momentos en los que no he visto cambios para bien. Afortunadamente, no en la empresa donde me encuentro ahora, pero me ha tocado pasar en empresas previas donde he trabajado en estos momentos en los que quieren ver cosas bonitas y más positivas. Y de hecho, me causa un poco de gracia porque estoy viendo una serie que se llama Borgen, de política danesa, y de pronto hay como un episodio en el que viene un alto ejecutivo a empezar a sugerir que cómo es posible que salga esta gente que como que no luce tan positiva, tan optimista, ¿no? Ya me ha tocado pasar por esos momentos, pero afortunadamente hoy por hoy yo veo en el lugar donde yo trabajo, lo que cubrimos es noticias locales básicamente para el área de la Bahía de San Francisco. Y el tema de la migración, de la inmigración, como la llamamos acá, es un tema súper importante en el que si uno no lo aborda con respeto a la audiencia, pues está frito, ¿no? Como decimos en México. Claro. Mucho del periodismo que hacemos en términos de migración es periodismo un tanto de ayuda. Esto es más reciente, ¿no? Y es, por ejemplo, les pongo como ejemplo ahora que estamos transitando en este momento tan difícil de la pandemia, nuestras comunidades de inmigrantes han sido las más afectadas por este asunto del COVID, porque pues muchas de estas personas muchas de estas personas que ven el canal de nosotros son indocumentadas, para empezar. No tienen documentos legales para ser residentes acá. Entonces, trabajan en muchas de las cuestiones que trabajan. Yo no sé si están escuchando un ruido que se está metiendo aquí en mi casa. Si lo escuchan muy fuerte, me pongo los audífonos. Pero aquí es un poco el ruido de la vida real, los jardineros que están cortando el jardín aquí al lado de los vecinos, se escucha fuerte. Y bueno, haciendo un poco referencia a lo que estoy diciendo, en algunos casos estas comunidades que cubrimos, ¿no? Que son comunidades de inmigrantes, trabajan en los trabajos, digamos, a veces más mal pagados, sin beneficios, y obviamente al momento de ocurrir una situación como la que estamos transitando de la pandemia, son las primeras personas a veces que sufren estos efectos, o en muchísimos casos, ¿no? O se quedan sin trabajo o tienen que salir a trabajar en cuestiones súper expuestas. Entonces, por ejemplo, al momento de estar abordando situaciones como la cobertura del coronavirus, del COVID-19, lo que nos estamos encontrando es que hay mucha gente que tiene necesidad de información. Entonces, eso es lo que realmente nos hemos estado abocando en este tiempo, lo cual a uno como inmigrante también le causa muchísimo gusto, ¿no? Y te causa como una alegría de decir, bueno, por eso entré en el periodismo, ¿no? Porque realmente lo que quiero es de alguna manera ayudar, ¿no? A las personas en la medida que pueda. Obviamente a veces uno quisiera entrar en coberturas muchísimo más profundas de causas, y a veces por los formatos que manejamos, pues como de día a día, de notas cortitas, de notas que se tienen que hacer muy rápido, pues ahí tenemos un reto súper grande obviamente, pues de no poder a veces profundizar tanto como uno quisiera. Y esto, obviamente, estoy hablando de esto ahorita en particular porque es la emergencia que estamos viviendo, pero de pronto no es solamente épocas de emergencia, ¿no? En otros momentos también uno se enfrenta a esto de que a lo mejor quiere profundizar en un tema específico que a uno le apasiona en términos de migración, de inmigrantes. Eh, Otros temas, por ejemplo, a mí me ha pasado en otro tiempo que quería cubrir una cuestión de un inmigrante que me parecía muy relevante, que cubría una cuestión de arte. Y entonces como que me cuestionaban y me decían, y era arte relacionado con el Día de Muertos, ¿no? Que es muy importante esta celebración para México y pues obviamente para la comunidad inmigrante, que además ahora se ha convertido también, el otro día estaba leyendo en Twitter que decían que se ha convertido como en el nuevo 5 de mayo, ¿no? Una celebración que en México no es tan importante y aquí en Estados Unidos se súper comercializó. Pero bueno, esa es mi experiencia por el momento. No sé si quieras tú continuar, Marta, y luego seguimos para que no se haga así como súper largo de Venga, otras cosas que venga, mencioné.
Pues vamos haciendo de ida y vuelta, si te parece. me parece. A mí me da mucha envidia, te confieso, y entiendo que los periodistas especialistas en temas de migraciones, seguramente más que a mí, tal y como cuentas, el hecho de que, bueno, de que podáis hacer información para la comunidad latina. Quiero decir, la migración llega a unos volúmenes, estamos hablando, pues eso, una comunidad súper potente que consume ese tipo de información, que seguramente quiere ese tipo de información y que le interesa lo que tenga que ver con sus comunidades, ¿no? O no, pregunto, porque a lo mejor esto es muy ingenuo y no es tan fácil lo que estoy diciendo. Mira, para responderte, a veces uno creería que siendo una comunidad inmigrante y sirviendo a la comunidad inmigrante querría ver todo este tipo de Mm, noticias relacionadas con esto, ¿no? Pero obviamente dentro de los noticieros que nosotros manejamos son noticieros de formato de media hora, ¿no? En el cual obviamente hay cortes de anuncios. O sea, no se puede tratar todo el noticiero de inmigración. ya. Ojo, cuando han pasado cosas muy importantes de noticias que impactan a toda la comunidad, se han hecho programas especiales sobre algún tema. Por ejemplo, y Eileen conoce muy bien este tema, no sé si quiera mencionar algo, el tema de DACA, ¿no? Que es un Mm, beneficio que le dieron a los jóvenes inmigrantes que llegaron aquí al país desde muy chiquitos, que no vinieron ellos por su propia voluntad, que les llaman Dreamers, y que de pronto hicieron un beneficio para ellos en el gobierno pasado, que no fue una reforma migratoria que le beneficia a los 11 o 12 millones de personas indocumentadas que viven en este país, pero sí les beneficia a este sector de la población y les benefició en su momento. mm, Entonces, en ese tipo de situaciones se han hecho programas especiales, ha habido expertos, abogados, gente que ha hablado sobre el tema y esos son momentos buenos, pero ha habido momentos en los que a lo mejor hay una noticia muy importante y pues el espacio que se le da es 2 minutos, 2 minutos y medio, hasta 3 minutos, una cosa así, pero no puedes dedicar todo o más bien se decide no dedicar todo un programa de media hora a esto, porque la misma audiencia a veces no quiere mm. ver esto. Y es un comparativo, por ejemplo, ¿por qué las telenovelas que salen dentro del mismo canal de nosotros tienen unos niveles de audiencia enormes y por qué a veces los noticieros, otro tipo de programas a lo mejor de ayuda o de información, pues no tienen los índices comparables a una telenovela? Porque obviamente la comunidad pues no quiere ver totalmente todo el tiempo su realidad y estos dramas que a veces viven en verdad, ¿no? Quiere ver el drama de otros en la telenovela, de la infidelidad y cosas Sí, así. sí, Tristemente es así. sí, sí, sí. En ese sentido es la misma problemática entonces, ¿no? Bueno, un poco más suave por lo que dices, o sea, sí entiendo que habrá algunos temas que entran mejor y aquí pues no. Yo quería preguntarte si como aquí, que entiendo que no, pero si como aquí también pasa que hay una sobrecobertura de los procesos de tránsito. O sea, aquí hablamos mucho de las pateras, básicamente hablamos de las pateras. Y, y sin embargo hablamos menos de qué pasa con esa gente que llega en la patera y dónde va y qué pasa con ella, ¿no? Y qué pasa con los que consiguen los papeles y qué pasa con los temporeros que nos dan de comer a todo el país, que en muchos casos son inmigrantes que han llegado así y que se nos olvida, ¿no? Y de hecho, bueno, hay toda una batalla dentro del mundo de los especialistas en migraciones y demás, por ejemplo en Por Causa, por tratar de legalizar a toda esta gente que es tan importante para la economía del país además, ¿no? Pero de esto se habla menos, de esto conseguimos hablar menos. Esto también es verdad que es muy difícil de contar en historias de 3 minutos, como dices tú, que la actualidad nos come, no sé a vosotros ahí, para nosotros la actualidad nos devora cada día y hacemos muchísimo periodismo de declaraciones de lo que ha dicho el uno, lo que ha dicho el otro, y en toda esa historia nos perdemos, ¿no? Eh, no sé qué nos dices de eso. ¿Cómo se da el salto de dejar de contar solo la historia de cómo vienen y empezar a contar la historia de cómo se quedan? Mira, yo creo que esta situación va por ciclos. Acá un tema que también Eileen conoce muy bien es el famoso tema de la bestia, ¿no? Este tren que viene desde México y que va llevando a muchísima cantidad de inmigrantes a su paso.
indocumentados que quieren venir acá a Estados Unidos, ¿no? Y en este tren vienen no solamente inmigrantes de México, sino también de Centroamérica, que obviamente utilizan este tren que va a todo lo largo para llegar a la frontera. Entonces, obviamente hay ciclos y hay momentos en los que esto se cubre. Cada tanto vuelve a haber otra historia de algún periodista que se sube a la bestia y que cuenta el camino, ha habido documentales, y es cierto, hay cosas que son como medio lugar común que se siguen cubriendo. Y obviamente, para muchos periodistas, pues obvio, ¿no? Es como que la experiencia de sí, o sea, a mí si tú me dices, María, a pesar de que se haya cubierto muchísimo este tema de la bestia, si te asigno una historia para ir a subirte al tren y para cubrir la historia, ¿la harías o no? Pues claro que la haría, porque obviamente como periodista quieres vivir la experiencia, tienes la idea de que vas a hacer algo diferente y muchas veces, obvio, ¿no? O sea, haces algo diferente. No todas las historias sobre la bestia son iguales. Obviamente se ha cubierto tanto porque pues hay millones de historias ahí para abordar. Obviamente, el hecho de que haya cosas que son muy atractivas y en términos de televisión obviamente tienes que pensar en la imagen. Asumo yo que eso es parte de la magia de esta cobertura que se ha hecho millones de veces. Hay otras cosas que a veces se quedan ahí en el tintero, que no son tan sexys para mostrar y que obviamente un productor de televisión, o sea, la gente que dirige los noticieros, los canales, prefiere a veces darle prioridad a cosas que visualmente a lo mejor se van a ver más atractivas, pero ahí es donde está, pues ahora sí que la gracia y la habilidad de un periodista para venderle la historia a su jefe o a su jefa y decirle, mira, esto es importante. Yo te mencionaba hace rato una historia que yo quería hacer desde hacía muchísimo, que era la historia de un joven artista mexicano que hacía el arte del concierto de la Sinfónica de San Francisco, que es un lugar muy elitista, que es un lugar así muy de alta cultura. Y sin embargo, este joven artista hace desde hace ya varios años todo el arte para ponerle todo el adorno a este lugar de conciertos, a esta sala de conciertos, que se ha convertido este concierto del Día de Muertos en, bueno, ahorita no obviamente porque está la pandemia, pero en una cosa así súper simbólica y hermosa. O sea, como que entras a una sala de conciertos toda donde la gente está acá muy arreglada, muy bien vestida y de pronto la sala de conciertos es dueño México o la cultura que representa. Y yo asistí varios años a ese concierto y desde mucho tiempo atrás quería hacer esa historia así, pero a lo grande, y no me hacían caso. Como decimos en México, no me pelaban. Llevaba como 2 años insistiendo que sí, que sí, que sí, hasta que me dejaron hacerla. Y yo te puedo decir que es una de las historias que me apasionan infinitamente porque refleja este inmigrante ha pasado por los mismos estragos que cualquier otro inmigrante, con el sufrimiento de pronto no poder ejercer el arte, de tener una gran formación, de cómo mostrarle esto al mundo, a un alta cultura. Entonces, al final dices, bueno, al final sí te puedes salir con la tuya de decir, bueno, puedo hacer esta historia que es diferente, que no es la misma historia que está haciendo todo el mundo, todos los canales, ¿no? Eileen creo que quiere decir algo, la veo ahí como con ganas de hablar. Con ganas. Perdón por la interrupción. Nada más para recordarle a nuestra audiencia que en la sección de preguntas y respuestas pueden poner su pregunta y nosotros se la hacemos llegar a las panelistas. Ya tengo dos, ustedes me dicen si de una vez vamos respondiendo, las vamos incorporando a la charla. Juan Silva, ahora que mencionabas, María, el asunto de la atención a las telenovelas o a otras historias, decía Juan Silva, ¿cómo se combate esta especie de cultura de elevación que mucha gente parece tener, ¿no? Es nuestro papel también educar. Nos estamos saltando límites de funciones si lo hacemos, que nos corresponden o no. Mira, yo te voy a decir que, o sea, yo como periodista y en el trabajo que yo hago, considero que no es mi papel, ni quiero que sea mi papel el de como ir acá vendiéndote un código moral de qué es lo que tú tienes que hacer en la vida. O sea, yo creo que también las audiencias deben tener o debieran tener una responsabilidad en lo que eligen para consumir. Yo tengo la fortuna de trabajar en un noticiero en el que
se le toma mucho en cuenta, como mencionaba hace rato, a la comunidad, se le toma mucho en cuenta esta parte de ayudar a la comunidad que lo necesita. Y yo como periodista, como bien estoy mencionando, trato de incorporar otros temas, trato de explicar las cosas lo más claramente posible, que es, digamos, una cosa que a mí me parece muy importante, en vez de como querer salir acá a instruir a alguien con palabras demasiado rebuscadas, de pronto lo que quiero es que me entiendan. Entonces, creo que esta parte de si es nuestra obligación, yo honestamente no la veo en mi papel directo, aunque cuando a veces estoy viendo algún tipo de programación, digo, yo no quiero verla, pero esa entonces ya es mi decisión como televidente. Yo pienso que el televidente es el que tiene que exigir y tiene que ponerse las pilas para no consumir mucha de la basura que está allá afuera, de televisión en general, en inglés, en español, en catalán, en el idioma que sea. Creo que hay mucha basura, no solo tampoco en televisión, en la internet, en los medios impresos a veces, ¿no? En revistas. Realmente es un papel importante de uno como consumidor, tratar de consumir lo que a uno le haga bien, le haga enriquecer, pero a veces queremos también distraernos, esa es la realidad. Entonces yo no culpo a la gente que, como bien te decía, de pronto elige ver una telenovela porque lo que quiere es desafanarse de su realidad de todos los días. Es una pena, pero a lo mejor lo necesita. O sea, imagínate lo que está transitando la gente en estos momentos, que perdió su trabajo, que le dio COVID, no solo a ellos, sino a toda la familia, que vive a lo mejor en una casa que no puede pagar la renta, que son 10 de familia y que por eso se contagiaron. O sea, de pronto dices, pues lo que quieren es ver otra cosa, ¿no? O sea, a lo mejor no quieren ver solamente la tragedia del momento que están viviendo. Ciertamente es importante que uno les dé la información que les puede ayudar a no estar de pronto en esta situación. Dice Gonzalo Fanjul, si no es posible introducir historias amplias o positivas de los migrantes, se puede al menos intentar que las barrabasadas, cito, de los nacionalpopulistas sobre ellos no abran las cabeceras, que este es un gran tema, ¿no? ¿Cuánta voz le damos a quienes están dando eso? Y eso lo vemos en España, lo vemos en Estados Unidos y lo vemos en varios países, desafortunadamente. Pues es que ahí entramos un poco en el debate de lo que planteaba María Antonieta de... Es un poco también cultura de la evasión, yo creo. Es un poco... Es que les dan lo que quieren ver y se hace ahí una pescadilla que se muerde la cola muy complicada. O sea, está estudiado, eso es así, cuando vemos violencia, cuando vemos imágenes movidas, imágenes que parecen robadas, cuando vemos cosas sucias, imágenes sucias, me refiero a como en lenguaje televisivo nuestro, uno se queda, pero uno se queda uno, yo también me quedo. Nos quedamos porque algo ha pasado, algo muy gordo ha pasado, ¿no? El problema pasa por lo que yo decía al principio de la espectacularización de la información. Entonces, cada vez que hay una pelea de inmigrantes, cada vez que hay algo que se puede vender como el coco, el miedo, que además se está utilizando la extrema derecha y por lo tanto es un fantasma ya conocido, reiterativo, que tiene su público, pues se aprovechan de eso y lo utilizan como un ingrediente más del cocido. ¿Qué pongo hoy en el cocido del noticiero? Pues si puedo abrir con unas imágenes de una buena bronca, pues chico, pues me viene muy bien, ¿no? Yo creo que hay que tratar de buscar un equilibrio, yo creo que incluso legislativo, con el tema de la responsabilidad irrefutable de los medios de comunicación. A mí me falta de eso, Yo no sé cómo de legal debería ser, y fíjate lo que voy a decir, que yo entiendo que es muy difícil legislar todas estas cosas, pero que tú estés permanentemente enseñando imágenes de presuntos ocupas violentos en un país, casi siempre inmigrantes, en un país en el que la ocupación es del 0,1%,
en un país en el que tenemos como 5.000 y pico denuncias de ocupación y millones de viviendas vacías, en un país en el que no hay vivienda social, ¿cómo de informativo es eso? ¿Y cómo de manipulador? ¿Y cómo lo controlamos? Yo lo sé y soy consciente de que es muy difícil y de que no, quién dice que es noticiable y que no, quién dice quién está manipulando y quién no, ¿no? Esto es muy complejo, yo lo sé, pero en España es que además no hay ningún tipo de autoridad, aunque sea moral, incluso entre los propios periodistas, un colegio de periodistas, en fin, en Inglaterra me consta que los anglosajones, no sé qué nos contará María Antonieta allí, pero hay una autocrítica mayor que hace que la gente que sistemáticamente utiliza esos mecanismos tan poco informativos y tan deleznables sean por lo menos señalados por la profesión. Aquí no ocurre ni eso. Aquí no ocurre ni eso. Ni siquiera hay una especie de consenso colectivo, no hay un corporativismo suficiente, fíjate, que para algo podría servir el corporativismo, ¿no? Como para que entre nosotros, bueno, hubiera un poco de señalamiento. No digo, ni siquiera, no sé por dónde llevarlo. Ya sé que estoy abriéndolo de una manera muy confusa, pero porque yo no lo tengo claro. Yo no sé si legislativamente hay vía, no lo sé, y tampoco no me gustan los tribunales sumarísimos, pero si no es por ahí, tendría que haber algún tipo de mecanismo colectivo de autocontrol, porque lo que veo es espantoso y sistemático, incluso en la televisión pública, buscando el clic, vemos muchas imágenes de redadas policiales absurdas, todo para poner una cámara moviéndose muy rápido y gente pegando gente, ¿no? Y siempre con los mismos colectivos más vulnerables, dando una imagen lamentable y un sesgo muy importante sobre esos colectivos que son enormes y que no son solo gente violenta. Súper interesante este tema y este punto. Acá en Estados Unidos, y también depende los canales que veas y lo que consumas, y ahí es donde yo voy a que los televidentes, las personas que están viendo esto, tienen que tener una responsabilidad también, en mi opinión. Por ejemplo, en el canal donde yo trabajo, hay mucho cuidado en no mostrar imágenes así de estas crudas y abruptas. Por ejemplo, si hay una cuestión así violenta, donde se ve la sangre, donde se ve la persona lastimada y tal, muchas veces uno utiliza el blur, no lo muestras tal cual. O sea, no hay esta cuestión tan cruda, por lo menos en el noticiero en el que yo trabajo. Y te digo que a veces en algunos otros noticieros de la propia cadena o en el noticiero nacional, a veces uno ve imágenes un poquito más abiertas y entonces uno va y se queja con la jefa, ¿no? Oye, pero ¿por qué ellos sí están pudiendo mostrar esto y yo no, ¿no? Uno ahí medio como que queriendo mostrar un poco más. Eh, una cosa súper interesante que ha pasado acá en Estados Unidos recientemente, que imagino que ustedes están al tanto, es el movimiento este de Black Lives Matter. Mm. A mí, que obviamente reivindica lo que es una justicia racial para comunidades de color, para comunidades afroamericanas, afroestadounidenses, negras y también para comunidades cafés o brown, como le dicen acá, o latinas, en donde de pronto la policía, las policías en Estados Unidos, muchos de estos departamentos de policía en Estados Unidos tienen estas muy mala fama de ir detrás de estas comunidades más vulnerables, donde supuestamente hay más índices de delincuencia y de violencia, pero es como un círculo vicioso. Y en este último tiempo, de las cosas que la pandemia trajo es esta explosión de gente afroamericana, latina y de otras comunidades, y blanca también, ¿no? Asiática, de otras comunidades, que ha salido a reclamar el por qué a la policía se le ha permitido continuamente, digamos, reprimir a estas comunidades de la manera tan abrupta a veces, ¿no? Está el caso de George Floyd que lo tenían, que salió esta imagen. Y ahí es donde uno va a veces a decir, a ver, hay imágenes que son terribles, ¿no? Hay imágenes que mejor no mostrar por el simple hecho de querer tener la atención de alguien, pero hay imágenes
que van a cambiar rumbos de la historia y que tienen que verse y que la gente tiene que verlas para indignarse y para que las cosas cambien. No solamente a un nivel en el que uno dice, bueno, lo que quiero es el rating, lo que quiero es que la gente me vea, lo que quiero es llamar la No, está atención. claro. No, hay imágenes que la gente tiene que ver, pero obviamente, ¿no? Y ahí es donde te digo, es un balance, es una búsqueda de responsabilidades compartidas. Yo sí creo que los canales, que los directivos deben ser personas muy responsables y no mostrar cosas y no criminalizar comunidades. Yo siempre he sido de la idea de que, y es más, lo he criticado dentro de mi propia redacción, antes del movimiento Black Lives Matter. Después vino el movimiento Black Lives Matter, que de alguna manera creo que me dio la razón, o por lo menos en mi mente pienso que yo tenía un poquito de razón, en el sentido de no solamente cubrir a gran nivel lo que pasa con la policía, sino cubrir estas comunidades que están siendo afectadas por la policía. Y te digo esto porque muchas veces he encontrado que noticieros locales, tanto en inglés como en español, por ejemplo, se muere un policía y los departamentos de policía acá hacen un gran despliegue de que va toda la policía y hacen un funeral como de estado, qué barbaridad. Y yo es que de ninguna manera estoy diciendo que la muerte de un policía no sea igualmente trágica que la muerte de cualquier otra persona, pero como medio de comunicación, creo que sí es muy importante que le des el espacio, que le des el nivel de humanidad, tanto a un policía como a una persona afroamericana que murió en un hecho violento, una persona latinoamericana. Y este tema de verdad de cómo se politiza, de qué espacio se le da, es como para hablar no una, sino 4 horas seguidas de cosas que obviamente hemos visto. Yo quería comentar una cosa, Esperamos. María Antonieta, porque, perdóname, Eli, un segundo Sí, sobre sí. esto, antes de que nos vayamos, porque claro, es que desde tu óptica yo entiendo que probablemente no se entiende. Aquí no hay prácticamente violencia alrededor de la violencia que manejáis ahí. Aquí, por ejemplo, por ponerte una cifra así reciente que tengo en la cabeza, en Madrid, que es la capital del país, y en toda la comunidad casi, ¿no? O sea, que son 6 millones de personas, en este año ha habido 6 homicidios. 6 homicidios en el primer semestre. 6. Este año, con el tema de la pandemia, el único delito que ha aumentado, porque todos los demás han bajado como un 30 y tantos por ciento con todo el tema del confinamiento, ha sido precisamente los homicidios y han llegado a 8. 8 homicidios. Entonces, lo que te quiero decir es que aquí el nivel de violencia es ridículo alrededor con el de otros países como en el que tú vives. Y sin embargo, la cantidad de imágenes pseudoviolentas que vemos en los medios, no te hablo de eso de lo que tú hablabas, de que en un asesinato veas explícitamente la sangre, no hablamos de eso. Hablamos de que si hay una pelea boba que alguien cuelga en Twitter, puede abrir informativos, aunque no haya ningún muerto, porque simplemente tienes imágenes de gente que se pega. Y como eso va a subirte el rating 2 puntos, lo ponen. O sea, es tan triste como esto que te estoy contando. No hay un problema de violencia. Y por supuesto no hay un problema de violencia relacionado con los inmigrantes, pero ni de lejos. Sin embargo, hay no sé cómo llamarlo, bastarización de la información hasta el punto de que cada vez que hay algún lío en una casa ocupa, cada vez que hay algún lío con lo que llaman los menas, con los menores no acompañados, cada vez que hay algún lío que puede mínimamente subirte la audiencia, se pone, independientemente de que la estadística sea ridículo, completamente ridículo. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría saber, María Antonieta, ya que estamos, si ahí tenéis algún tipo de, no sé, de institución periodística que de alguna manera censure a la gente que utiliza mal, digamos, los medios en ese sentido y que criminaliza a determinadas comunidades, como tú dices. ¿Hay algún tipo de, no sé, de manera de señalar o de, digo, por aprender, por ver cómo podríamos hacer aquí para evitar ese tipo de prácticas que son tan comunes? Mira, una organización en concreto que de alguna manera como que trate de evitar este tipo de cosas
no la hay. Lo que hay son obviamente diferentes organizaciones periodísticas que, como tú mencionabas hace rato, obviamente hacen señalamientos. Cuando, por ejemplo, hay canales en inglés o incluso en español, ¿no? Que de pronto hacen coberturas que denigran alguna comunidad en concreto, y que es totalmente visible, que está fatídico el manejo, que hay estereotipos, que hay racismo, que hay lo que tú quieras. Obviamente hay señalamientos, ¿no? Y los ha habido. Y eso, bueno, no es que yo te diga que eso puede llegar a resolver los problemas, porque pues No. no los va a resolver, pero por lo menos hay señalamientos, lo cual me parece muy bien. De hecho, tanto Eileen como yo formamos parte de una organización, por ejemplo, que, por ejemplo, vea toda la parte del periodismo latino, ¿no? Que es la National Association of Hispanic Journalists. Em, Esta organización está siempre como muy atenta a ver qué está pasando específicamente con respecto a la comunidad latina, ¿no? Si la están agarrando como de tarea, ahora sí que en mala onda en algún canal y varias veces ha hecho señalamientos. Lo triste es cuando a veces, ahora sí que los canales que supuestamente, o cadenas que debieran velar por, ahora sí que por el buen manejo de la información a veces con respecto a ciertas comunidades, pues no lo estén haciendo, ¿no? Pero que hay señalamientos de organizaciones periodísticas, los hay. Que esto venga a resolver el problema, no. Tenemos muchas preguntas esperando. Hay por lo menos 3 que van en el mismo sentido. Em, en cuanto a en la televisión, ustedes han trabajado en televisión, ¿y cuál es la relación o la medición que hay entre incluir el tema de migración y la audiencia, las respuestas de la audiencia, el rating, este equilibrio? Esa es una pregunta y hay otra que dice cómo hacer para incidir en las líneas editoriales en este sentido de dejar de victimizar, dejar de criminalizar y poder abordar la migración desde otra óptica. Creo que es interesante el caso de ustedes porque para lograr un pequeño cambio de este tipo en televisión, en radio, en tertulias, hay que empujar a veces muchísimo, ¿no? Y, y si de pronto se te cae la audiencia cuando lo haces, ¿no? No sé cómo se maneja, si pueden un poco abordar esa parte. Yo te puedo hablar de la experiencia de nosotros, de Canal 14, Noticias Univisión 14, nuestro noticiero. Yo sé que las noticias de inmigración y sobre todo cuando hay noticias grandes, ¿no? Por ejemplo, y eso lo vemos medio reciente. El gobierno federal, que sabemos muy claramente que tiene una postura muy antiinmigrante, está a 2 semanas de una elección en la que obviamente quiere animar a su base antiinmigrante y entonces lanza un tipo de amenaza a través de ICE, que es como la policía migratoria, diciendo que va a haber redadas de inmigración, operativos de inmigración en ciudades santuario. O sea, estas ciudades santuarios son las ciudades que de alguna manera no tienen a las policías locales participando en operativos de migración. Entonces, hay niveles de audiencia importantes cuando ocurren noticias que le afectan a la comunidad. Nosotros tenemos buenos índices de audiencia en general y no te podría decir en ningún momento que las noticias de inmigración desalientan a la gente para ver nuestros noticieros. Al contrario, te diría que es algo que esperan nuestras audiencias de manera constante y además también, como les decía yo hace rato, con este agregado también a veces de ayudas, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor dice, bueno, esto me va a afectar a mí, esta noticia en concreto, hay cambios en alguna legislación, ¿cómo lo voy a enfrentar? Entonces uno a veces lo que hace es dar teléfonos de organizaciones sin fines de lucro, que no les van a cobrar, que están bien informadas, para que los puedan consultar, que tienen abogados de inmigración. Entonces, de alguna manera, no solamente les estás dando la información así cruda, sino que les estás dando un pequeño recurso, ¿no? De ayuda en el que esta gente pueda utilizar algún medio a través del tuyo para que les pueda ayudar. Entonces, está directamente relacionado con que sí es un asunto de interés para nuestras audiencias. Yo no sé qué decirte de esto, Eileen. Es que no hay. Me parece que es que como si estuviéramos hablando de planetas distintos. Por favor, recordarme
en prime time, y por si a mí se me ha colado alguna, hemos visto noticias de inmigración que no sean un cayuco en el que han muerto 30 personas o 100, o un 100 en el que ha habido un lío, un centro de internamiento de inmigrantes que aquí en España es una cosa demencial, como también me consta que ocurre en Estados Unidos con los inmigrantes ilegales que llegan y los encierran en auténticas cárceles. Y cuántas historias que no sean estas que te estoy contando vemos a diario o mensualmente o anualmente. Es que no hay. O sea, es muy brutal, es muy brutal. Aquí es como siendo un fenómeno tan importante, se lo ningunea, se lo borra, no existe, no está. O sea, de hecho aquí el tema de los temporeros, que es un tema recurrente, que me consta que hay un montón de ONGs, que un montón de pelea alrededor de los derechos de estos trabajadores, que en muchos casos son inmigrantes, que en muchos casos son inmigrantes ilegales, que tienen unas situaciones de verdad de pseudoesclavitud en pleno siglo XXI para darnos de comer, que son los que nos dan de comer. Hemos empezado a hablar de ellos ahora por la COVID. Hemos visto especiales sobre ellos porque resulta que como viven en condiciones infrahumanas se contagian más. Si no, no hubiéramos visto esos reportajes. Si no, no hubieran estado en prime time, y en prime time poquito, muy poquito. Algún especial, insisto, lo que decía María Antonieta, alguien ha colado, después de seguramente mucha batalla, algún especial porque ha pensado que dadas las circunstancias y de cómo estaban disparando las cifras de pandemia, en particular en Aragón al principio del verano, después del confinamiento hubo un repunte muy alto por el tema de temporeros. Y bueno, y se asustaron y hubo que tratar de controlar aquello de alguna manera y se acabó controlando. Pero entre que se controlaba y no, volvimos a hablar de temporeros, pero solo por eso. Si no, no hablábamos de ellos. Y ahora, si se vuelve a controlar, habéis vuelto a oír hablar, hemos vuelto a ver algún reportaje, hemos vuelto a ver algo, no hemos hablado nada. Se habló muy poquitos segundos, me atrevería a decir segundos, sobre la posibilidad de la legalización de todos esos inmigrantes que nos estaban dando de comer mientras estábamos confinados. Duró el debate 10 segundos y desapareció. Como vino, se fue, porque tenía por lo visto pocas perspectivas en el Parlamento, y se borró muy rápido porque aquello, no sé por qué, no se acabó de explicar bien y de tratar de manejar bien, y en mitad de la COVID era muy complejo y la extrema derecha está de por medio y todo lo demás. Pero al final estamos en esas sistemáticamente aquí. Por eso aquí no hay planes de Dreamers, aquí no hay nada de nada, porque hay como un vacío informativo, una especie de negro que tenemos en los ojos que hace que sean temas auténticamente vetados de verdad. Entonces, yo no sé muy bien cómo se hace para batallar contra eso. Bueno, sí que lo sé, son muchos años trabajando en esto, ¿no? Colándola, lo que dices tú, buscando en los muros cuál es el resquicio, el hueco por el que yo le vendo un poco de espectáculo a mi jefe y estoy colando no sé qué, ¿no? Pero convirtiéndolo en auténticas batallas personales, en las que, como decía Elin, si la audiencia no te acompaña una vez, no vas a poder volver a colarlo, ¿no? Entonces, jugando siempre equilibrios muy complejos en una situación de auténtica ceguera en este país con este tema, que no es una ceguera ni siquiera, yo creo, relacionada con la extrema derecha, es mucho más vieja que esa. Aquí no hemos querido nunca hablar de esto, no hemos querido hablar de esta cuestión, no sé, no quiero sacar conclusiones, pero en este país nos pasa algo con la inmigración. Qué fuerte. Yo creo que también en algún sentido pasa lo mismo en Estados Unidos, porque la experiencia que has compartido, María, es porque trabajas en medios que van dirigidos a una audiencia que consume información en español. Ahora, Marta, que decías esto del asunto de los temporeros y de que se han hecho estos reportajes, a mí me parece que eso tiene un espejo perfecto con los medios grandes en inglés en Estados Unidos, en donde las historias de los trabajadores esenciales llegaron y supimos que estaban enfermos y supimos porque estaba en riesgo de COVID de los demás. Exacto, Claro. el servicio que nos dan a nosotros. Si tú eres el que provee los alimentos y tú enfermas,
yo no voy a tener alimento. Entonces es preocupante que tú estés enfermo, ¿no? Incluso la forma en que hemos traído el tema es una forma que nunca gira alrededor de estas personas, sino siempre alrededor de la otra sociedad en la que se habla. Y si no lo decía, explotaba. Así no, pero tienes razón porque, o sea, obviamente yo estoy hablando de la experiencia de noticiero local y el noticiero local es que si no cubres ahora sí que a tu gente local, que es parte de esta comunidad inmigrante, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, realmente es nuestra materia prima. Claro. Cubrir y nuestra obligación y responsabilidad cubrir a lo que le pasa a estas comunidades. Pero obviamente, si tú te pones a ver los noticieros nacionales de cadenas en inglés, en donde viven las mismas comunidades, he ahí el gran vacío. Pero ¿por qué Univisión y otros canales y otras cadenas tienen a veces mejores índices de audiencia? Y no digo a veces, en muchos mercados importantes grandes en Estados Unidos, los noticieros de los canales en inglés tienen los índices de audiencia, los ratings más altos que todos los canales en inglés. Y ahí entonces, ¿por qué pasa? Y a nosotros nos da muchísima risa acá localmente, porque de pronto vemos que algunas cadenas en inglés, obviamente nos están viendo, o sea, están viendo qué estamos haciendo con algunas noticias que obviamente entendemos mejor nosotros, porque somos parte de la comunidad, porque siempre lo hemos cubierto, y a veces también nos da un poco de risa con medios así grandototes impresos, por ejemplo, el New York Times, ¿no? Por decir un medio así muy importante, Sí. que de pronto publica algo muy relevante con respecto a la inmigración. Y entonces todo el mundo se hace eco de la gran historia que hizo el New York Times, que sí puede estar muy bien hecha y claro que seguramente está muy bien hecha, pero son historias que uno ha venido cubriendo de toda la vida en los medios en español, en los medios que cubren estas comunidades y que obviamente como de pronto a lo mejor no le están haciendo tanto caso en las comunidades en inglés, creen que están descubriendo el hilo negro y pues la realidad es que el hilo negro estuvo ahí siempre y nosotros lo conocemos pero al dedillo, ¿no? Y eso también Eileen te lo puede decir, ¿no? Ese es tema para otra mesa. Tenemos unos poquitos minutos, nos hemos pasado de la hora, pero empezamos tarde. Pero bueno, les dejaría estos minutos para que ustedes hagan reflexiones y apuntes finales. Ojalá el año que entra en vivo podamos seguir hablando en el Congreso de Mérida. Eh, Me gustaría, además de la reflexión final que ustedes tengan, si pudiéramos también hablar un poquito de este último tema que se nos quedó en el bolsillo, que es el hecho de ser mujer en estos medios, ¿no? Porque sí es difícil bregar en contra. A veces cuando eres mujer cuesta un poquito más. Entonces, bueno, les invito a cerrar con eso, cerrar con algo más que quieran añadir y dejarnos con muchas ganas de seguirlos escuchando. No sé, arráncate tú, María Antonieta, ¿qué dices tú? ¿Cómo es ahí ser mujer? Mira, yo de verdad que yo podría escribir un libro, que a lo mejor algún día lo escribo y Sí. sería un libro no autorizado por mucha gente, sobre todo ex jefes y ex jefas mías. Y por eso yo creo que no lo he escrito. Tengo la suerte de en este momento de mi vida, y me remito mucho obviamente a este trabajo que tengo, a este momento, porque soy muy feliz, me dan libertades que me gustan y además toman en cuenta, digamos, mi voz como inmigrante, como mujer, y me encanta, ¿no? O sea, de verdad, yo hoy por hoy, en este trabajo en particular que tengo, no tengo ningún problema por ser mujer en lo absoluto y me siento absolutamente feliz. Pero no debo de desconocer mis experiencias pasadas en las que de verdad ser mujer ha sido difícil. Me ha tocado ser director editorial de un medio impreso años atrás, que Eileen conoce. En esa época fue complicado porque de pronto era como que tuvo como una época en la que había mucho apoyo al ser mujer, a ser una mujer líder, salir adelante, pero hubo otros momentos en ese trabajo en el que verdaderamente es como que tú sientes que estás en un mundo, como tú dijiste hace rato, en otro planeta y como que te cuesta 10 veces más hacer cosas, ¿no? Y tener esos apoyos. Entonces, yo como mencionaba hace rato de este asunto de venderle a los jefes estas historias que quieres hacer,
una de las cosas que creo que ha sido buena para mí ha sido que soy muy necia, muy terca cuando quiero hacer algo. Entonces pienso que, pues obviamente el ser mujer, por lo menos en mí, y eso creo que va más allá del género, ha sido como muy mi necesidad de, bueno, quiero hacer esto, lo quiero hacer. Hoy me siento muy orgullosa y se los comparto ahora sí que a ustedes y al mundo, que tengo 51 años de edad. Y estoy ¿Dónde? trabajando en televisión. ¿Dónde tienes 51 años? ¿Dónde? Bueno, los tengo y por suerte tengo buenos genes ahí, hay que agradecerle a mi mamá, a mi papá, a Muy toda la bueno, familia. muy bueno. Perdón, las voy a interrumpir, disculpen la interrupción abrupta, pero me están diciendo que si Marta no sale corriendo en este momento, no va a llegar a su programa de televisión. Qué Oh horror. my God, oh my God. Bueno, Te lo Marta, por ofrezco favor. como agua. Muchísimas gracias a los dos. Yo también estoy muy orgullosa de ver mujeres maduras con muchísima experiencia echadas para adelante, teniendo espacios protagonistas en los medios. Yo creo que eso es lo que está haciendo que los medios de comunicación cambien y que además tengan una narrativa nueva. Gracias, gracias, mira las dos. Ojalá podamos continuar la conversación fuera de línea en otro evento. Gracias a quienes nos acompañaron hoy. Voy a Mañana sacar una tenemos foto nuestro antes de último que día. Ay, sí, y lugo la esta mandas. pantalla. Yo Mañana también. tenemos nuestro último día de Congreso de Mérida, tenemos muchas sesiones y nuevamente, gracias a las dos, yo sé que los tiempos en tele son complicados, así que gracias María, córrele Marta y ha sido un enorme placer. Gracias. Muchísimas gracias, súper gusto Marta, encantada, Eileen, I No. love you y gracias a todos por la invitación. Gracias.